Ok, el tema va a ser funciones y límites. Y bueno, no va a ser completito el tema de límites, vamos a ver una introducción solamente. Va a ser una introducción, la siguiente semana sí vamos a ver con más profundidad el tema de límites. Entonces, límites, aquí le voy a poner introducción. Profe, ¿Sí? me están preguntando si puedo pasar el link para que ingresen al grupo. ¿Me permite? ¿Lo puedo pasar? Y es el mismo link, es el que hemos tenido todas las clases. Ajá. Ok. Y sí, adelante. Entonces, funciones y límites, una introducción. Entonces, vamos a partir de un ejemplo, algo parecido a lo que estábamos viendo en la clase pasada. Ejemplo. Consideremos la función de deformación. Consideremos la función de deformación vertical de una viga. ¿Okay? Entonces, esa función de deformación va a ser esta. Y de x es igual a menos 0.25 x al cuadrado. Esta es la función de deformación de una viga, donde x está en centímetros. Aquí me cometí un error, no es 0.25, es 0.025 x al cuadrado. Ok, vean, esta función es una función aplicada. Es una función aplicada a resistencia de materiales, que de hecho es una materia que ustedes van a tener más adelante. Y bueno, en esa materia lo que ustedes van a aprender es a medir las tensiones y las deformaciones que hay en diversos materiales metálicos, de algún polímero, algún plástico, de madera, etcétera. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la deformación que sufre una viga. Vean, ustedes tienen una viga y ustedes saben que esa viga, bueno, es como una pluma, se comporta como una pluma. Ustedes aplican cierta fuerza, cierta tensión y ocurre una deformación. Bueno, pues esta función, justamente la que está en pizarrón, es una función de deformación vertical. Voy a subrayar esa parte. Función de deformación vertical. Y esa función de deformación vertical me dice cuánto se deforma una viga. ¿Ok? Me está diciendo cuánto se va a deformar una viga respecto a cierta distancia. Les pido, porfa, a las personas que acaban de entrar que si pueden poner su micrófono en silencio para que no haya ruidos en el video porque se está grabando. Y si tienen alguna pregunta, pues activan su micrófono y ya lanzan su pregunta. Entonces, una pregunta es, bueno, si la viga, si la viga tiene una longitud, de 1 metro, ¿cuánto se deformará? ¿Cuánto se deformará en su extremo? Entonces, bueno, voy a hacer un dibujito para que quede claro la situación física que tenemos. Tenemos una pared y en esta pared va a estar empotrada la viga. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos la pared y tenemos aquí una viga. Ahí perdónenme el dibujito. Bueno, ahí está, ahí salió más o menos.
¿Están de acuerdo, no? Aquí tenemos una viga, más o menos tendría estas características. Ahí está. Y la viga se vería más o menos de esta manera. Es una viga que debido a la fuerza de gravedad, a la aceleración gravitacional que provoca nuestro planeta, pues esa viga se deforma, se flexiona. Si no tuviéramos gravedad, pues esto es muy sencillo y tendríamos una situación como esta. Vean, si no hubiera gravedad, pues la viga estuviera completamente derechita, así como en el dibujo. Y bueno, nosotros vamos a llamarle a esto de aquí, vamos a llamarle eje X. Esto ocurriría, repito, si no tuviéramos aceleración gravitacional, pero esa aceleración gravitacional es precisamente lo que mantiene las cosas sujetas al piso, a la Tierra. Y aquí se nos forma un concepto que en ingeniería se le llama flecha. A esto que está aquí se le llama flecha. La flecha es la deformación vertical que tiene una viga. Y es justamente lo que nos está preguntando el problema. El problema nos está preguntando cuál es la flecha. Vean aquí, nos está diciendo cuánto se deformará en su extremo. ¿Qué se les ocurre hacer para saber cuánto se va a deformar esta viga en el punto más largo, en L? Esta distancia de aquí a aquí es L, la longitud de la viga. A ver, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué dices, Carlos Rodríguez? ¿Qué podemos hacer? Vean, la viga tiene una longitud de 1 metro. L igual a 1 metro. ¿Qué podemos hacer? Pues sustituir en nuestra función de deformación. Si yo les estoy diciendo que la función de deformación vertical es esta, pues nos traemos la función de deformación vertical y de x. Es una función, ya no es, antes era f de x, ahora a la función le llamé y de x. ¿Por qué y? Porque justamente este eje que tenemos aquí, esta dirección, está saliendo un poquito chueco. A ver, una más, un intento más, como salga, ahí está. Esta es la dirección y. Esta dirección y de x es la que me va a dar la deformación vertical, 0.025x cuadrada. Entonces, si queremos ver cuánto se deforma aquí, pues ¿qué distancia hay desde aquí hasta aquí? 1 metro. Pues lo sustituimos aquí y listo. Pero vean, x está en centímetros. Entonces, ¿cuánto le tengo que poner en vez de la x? A ver, si la x está en centímetros, 100. 100, correcto, 100. Voy a hacer algo, voy a ajustar un poquito aquí esta función. Ustedes también ajustenla, porfa, y bórrenle. Y hay que ponerle un poquito más de ceros. Porque si no, no va a salir la cuenta. 0.00025 x cuadrada 0.025 x cuadrada. Ahora sí. Entonces, sustituimos justo lo que hicimos la semana pasada, x igual a 100 centímetros, lo sustituimos y nos va a quedar que y de x es igual a menos 0.00025 y en vez de x le ponemos 100 y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque aquí te dice que x tiene que estar al cuadrado, esto es x al cuadrado. Hacemos esta cuenta, menos 0.00025 y 100 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 100%. 10,000. 10,000. Una hectárea, ¿a poco no? Una hectárea son 100 metros por 100 metros. ¿Sí? 100 metros cuadrados. Entonces, eso nos va a dar 100% los 10,000 metros cuadrados que son la hectárea. Entonces, y de x va a ser igual. Ahora sí multipliquen 10,000 por 0.00025. ¿Y cuánto les da eso? Para empezar, negativo. Más por menos, menos. Ahí está. ¿Cuánto les da 10,000 por 0.00025? Menos 20, ¿Cuánto? menos 25. Menos 25. ¿Qué cosa? 2.5. ¿Sí confirman el resultado o no?
A ver, ¿alguien que confirme el resultado? Perdón, 2.5. 2.5, ajá. Exactamente, 2.5 centímetros. Resulta que esa es la deformación vertical que va a tener la viga en el punto extremo. O sea, en el punto más lejano, la viga se va a deformar 2.5 centímetros. Esta va a ser la deformación. Ahora, ¿esto qué utilidad tiene? Pues para empezar, ustedes pueden saber, ya saben que la distancia de aquí a aquí, la flecha máxima, es de menos 2.5 centímetros. Pero siguiendo este mismo proceso, ustedes pueden saber cuánto se va a deformar aquí, aquí y aquí. Y pues esto les va a dar este punto, este punto, este punto, etc. ¿Qué forma geométrica se forma aquí? ¿Qué forma geométrica tenemos aquí? La vimos la semana pasada. ¿Oblicuo? No. Oblicuo se refiere a un ángulo. Y bueno, aquí no, pues no hay, sí hay ángulos, pero no estamos estudiando el ángulo. Esta forma que hace la viga, esa forma geométrica, ¿cómo se llama? Una curva, Y esa curva tiene un nombre. ¿Cómo se llama? parábola. Parábola. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién contestó? Iván. Iván. Ok, muy bien, Iván. Exactamente una parábola, vean, sería algo así. ¿Estás de acuerdo, no? Y la parábola es hacia abajo. O sea, el ejemplo que nosotros hicimos la semana pasada era una parábola que abre hacia arriba. Esta parábola es una parábola que abre hacia abajo y recibe un nombre de una parábola cóncava o cóncava hacia abajo. Cualquier de los dos nombres es correcto. Cóncava o cóncava hacia abajo para especificar hacia dónde está abierta la parábola. Bien, este es un ejemplo sencillo de aplicación de las funciones. Vean, aquí tenemos una función. Esta función es una función cuadrática. Y bueno, esa función cuadrática nos está modelando el comportamiento de una viga empotrada en la pared por acción de la gravedad. Obviamente que si yo le pongo aquí más fuerza, por ejemplo, le apachurro aquí, le aplico fuerza, esta fuerza va a generar que la viga se deforme aún más. ¿Sí? Pero bueno, ya son casos tal vez un poco más complicados que van a ver ustedes en resistencia de materiales. Antes de brincar de tema, quería darles un ejemplo para que vean más o menos cómo se usan las aplicaciones de las funciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta o vamos bien? A ver, ¿qué dicen? Carlos, Iván, Edgar. Todo bien, profe. Todo bien, Ok. profe. Ok. Nada más, denos unos segundos para acabar de anotarlo. Ah, ok. A ver, ajá, ahí les dejo para que acaben de anotar. Recuerden que el video también se los voy a subir a la plataforma, ¿no? Como la semana pasada. Lo subo a YouTube y después lo subo a la plataforma. No es inmediato porque tarda un tiempo en subirse a YouTube el video, pero hoy queda, ¿no? Hoy queda el video en YouTube y en la plataforma. Ok, bueno. El siguiente tema, el tema que nos va a ocupar el día de hoy y el que vamos a introducir es un tema que vamos a ver hoy, la siguiente semana y la siguiente también. Se llaman límites. Límites. Entonces, voy a cambiar de página. Límites. Límites de funciones. Límites de funciones. Y bueno, antes de decir matemáticamente qué significa un límite, voy a poner algunos ejemplos para que de forma intuitiva ustedes sepan a lo que me estoy refiriendo. Les voy a poner varios ejemplos y al final voy a terminar diciendo cuál es la definición de límite y voy a hacer algún par de ejemplos. Entonces aquí les voy a poner ejemplos intuitivos. Vamos con el ejemplo número 1. Supongan que tenemos un
un pentágono. ¿Ok? Tenemos un pentágono. Bueno, un cuadrado. Vamos a iniciar por un cuadrado. Tenemos un cuadrado. Aquí está. ¿Cuál es el área de un cuadrado? A ver. El área de Lado un por cuadrado. lado, Correcto. Lado por lado. O lado al cuadrado. cuadrado. Efectivamente, ese es el área de un cuadrado. Ahora, este cuadrado le voy a agregar un lado y el cuadrado se me va a convertir en un pentágono. Entonces vamos a añadirle un lado. Le voy a poner aquí más un lado. Y vamos a tener algo así como, a ver si alguien me puede ayudar en buscar una fórmula. En internet, por favor, si pueden ayudarme a buscar ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un pentágono? A ver si les sale algo. ¿Cómo se calcula el área de un pentágono? Les va a aparecer aquí un concepto medio raro. Un concepto que se llama apotema. Sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la fórmula para el área de un pentágono? 5 por L por apotema sobre 2. Muy bien. 5 medios por L por ¿Están apotema listos para el Panda Challenge? Veamos. entre 2. Así, ¿verdad? Sí. A lo mejor tú lo encontraste así, 5L apotema entre 2, pero es lo mismo cualquiera de las dos Sí. cosas. Ok, bien. Después vamos a repetir la operación y ahora vamos a añadirle más un lado. Ya no voy a tener un pentágono, ahora voy a tener un hexágono. A ver, lo mismo, investiguen por favor cuál es la fórmula para calcular el área de un hexágono. ¿Están listos para el Panda Challenge? Veamos quién puede resistir tal deliciosa. A ver, un hexágono. ¿Cuál es su fórmula? Ahí más o menos. También está el concepto de apotema. La apotema es la distancia del centro geométrico de la figura a uno de sus lados. ¿El área cuál es? Perímetro por apotema entre 2. Perímetro por apotema entre 2, área es igual a perímetro por apotema entre 2. ¿Alguien encontró alguna otra fórmula? A ver. Perímetro por apotema entre 2, ¿qué dicen? ¿Qué les Igual me sale parece? esa. A ver, vamos a pensarlo un poco. Vean, esta materia yo les dije al principio que era bastante interesante porque permite ligar conceptos de geometría, conceptos de álgebra, conceptos de trigonometría, para un solo fin, un fin que es analizar la función. Vean, el perímetro, vamos a pensarlo un poco. El perímetro, ¿quién sería? Vamos a nombrarle que cada lado es L. ¿Están de acuerdo? Que a cada lado le nombremos L. ¿Sí? Me aparece 3 por L por apotema. Muy bien, muy bien. Vean esto, ¿eh? Muy bien, buena respuesta, pero vamos a ver por qué. Vean, si L es el lado de una cara del hexágono, ¿quién es su perímetro completo? 6. 6 veces ¿quién? L. L. Entonces, en vez de poner esta P de perímetro, ¿qué podemos poner? 6L. 6L por apotema entre 2. 2. Vean esto, ¿cuánto es 6 entre 2? 3. 3. ¿3 qué? L por Apotema. apotema. Es lo que Se encontraste, simplifica. ¿no? Sí. Ok, perfecto. Vamos a repetir el proceso. Vean la palabra aquí, límite. ¿A qué les suena límite? O sea, como hacer algunas cosas y llegar a un punto final. ¿A poco no? Sí. Algo así suena límite. No te pases del límite, ¿no? Límite de velocidad, el límite del volumen en la noche para los carros que pasan con la música fuertísimo, el límite de tolerancia. El límite es como un punto máximo. Entonces, aquí el límite se interpreta también como un punto final. Entonces, el siguiente pues va a ser
heptágono, creo que sí, un heptágono, o sea, 7 lados, octágono, eneágono, decágono, etc. Vean cómo va la progresión. A medida que yo tengo más lados, la fórmula, ¿están de acuerdo que la formulita va a ir cambiando, no? Vean. ¿Están de acuerdo? Vamos a darle un lado. Ya no voy a dibujar el heptágono, pero ahora busquen en Google también fórmula para calcular área de heptágono. Déjenme buscar si está bien pronunciado. Heptágono con H, búsquenlo y díganme cuál es la fórmula para el heptágono o dedúzcanla ustedes mismos. A ver. 7 por L por apotema sobre 2. Correcto. 7 por L por apotema entre 2. ¿De dónde creen que viene este 7 por L? ¿Qué creen que es 7 por L? Son los lados. Correcto, es el perímetro, ¿verdad? 7 por L es el perímetro. Si tiene 7 lados, pues el perímetro va a ser 7 por L. Entonces, si nosotros tenemos una figura, ahí es donde voy a meter el concepto de límite. Entonces, si tenemos no sé si esté bien pronunciado o no, un cienágono, creo que lo más seguro es que no esté bien pronunciado, pero bueno, cienágono. No es importante si está bien pronunciado o no para nuestros fines. Para nuestros fines es una figura de ¿cuántos lados? De 100. 100. Ok. ¿Cuál sería el área? Siguiendo este ejemplo, esta lógica. 100 por L por apotema entre 2. 2. ¿Y esto cuánto es? 100 entre 2. 50. 50 L por apotema. Perfecto. Resulta, y díganmelo ustedes, resulta que si tenemos una figura regular, regular significa que todos sus lados son iguales, de infinito, ojo con esto, infinito número de lados. ¿A esto cómo le llamamos? A esta figura se le llama espacio en blanco. ¿Cómo se le llama a esta figura de infinito número de lados? Todos los días la usamos. Un círculo, profe. Correcto. Correcto. Una circunferencia. Si nosotros repetimos este proceso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va 20, 1 millón, 2 millones, 20 millones, va a llegar un momento en el que nuestra apotema, esta es la apotema, aquí también la pudiéramos pensar así, vean, esta es nuestra apotema, pues nuestra apotema, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto va a medir nuestra apotema? Cuando yo tenga infinito número de lados. ¿La apotema a qué se va a aparecer en una circunferencia? Al radio. Al radio, efectivamente. Tenemos una circunferencia y obviamente una circunferencia, a nosotros no nos dijeron que tenía radio, apotema. Pero resulta que la apotema coincide, ¿con quién? Con el radio. Porque nuestra circunferencia, si nosotros le metemos zoom, se van a dar cuenta que la circunferencia está hecha de muchas líneas. ¿Cuántas? ¿Cuántas líneas? 300. Un número grandísimo. ¿Cuánto? Infinito. Esa apotema
coincide con el radio. Pues eso es un límite. Vean que eso es un límite. Yo puedo decir lo siguiente. El límite de la apotema cuando el número de lados aumenta cerca de infinito. Para los que no sepan, el símbolo de infinito es este. Cuando el número de lados se acerca o está cerca de infinito, es el radio. Entonces, vean, aquí hay un límite. El límite de la apotema, cuando el número de lados se acerca a infinito, es el radio. Ese es un límite. Y alguien se puede estar preguntando, profe, pero no podemos hacer un infinito número de lados. De acuerdo, porque la vida no nos alcanzaría para hacer un círculo, o sea, para hacer una figura de infinito número de lados, nuestra vida no nos alcanzaría porque nuestra vida es finita, se termina, tiene un fin. Y si yo digo infinito número de lados, significa que un número grandísimo se le va a poder añadir otro número grandísimo porque infinito no tiene límites. Esa es la idea complicada de entender un límite. Un límite no es necesario que lo toques. Ojo, un límite no es necesario que lo toques, solamente que te acerques mucho. Si te acercas mucho a algo, ese algo se llama límite. ¿Sí más o menos queda clara la idea? Voy a poner otro ejemplo para que vean, espero, de forma más clara. Imagínense que tenemos una calle, ahí está una calle, y ustedes están aquí. Ahí está. Y quieren llegar a la pared que está acá. O sea, su objetivo es llegar a la pared. ¿Por qué? No sé, pero quieren llegar acá a la pared. Ok. Y les voy a proporcionar algunos datos, algunas reglas que ustedes tienen que seguir para poder llegar a la pared. Y esas reglas no se pueden violar. Y van a ser dos reglas, nada más. La primera dice, el primer paso que se dé, tiene que ser de la mitad de la distancia. De la mitad de la distancia. Imagínense que desde aquí hasta acá, vamos a ponerle una distancia. Desde aquí hasta acá la distancia es de, ¿qué les gusta? 10 metros. Entonces, el primer paso que ustedes den, a fuercitas van a llegar, aunque no quieran, a la mitad, y esos son 5 metros. Aquí van a llegar. Y la segunda condición es la siguiente. Cada paso posterior será la mitad del anterior. Del anterior. Entonces, si su primer paso que dieron fue de 5 metros, el siguiente paso ¿de cuánto va a ser? 2,5 metros. Correcto. Y van a llegar aquí. Y ya van a estar a una distancia de 7.5 metros. Aquí están ahora. ¿Y el siguiente paso de cuánto va a ser? 2,5 metros. No. ¿De cuánto fue el paso anterior? 1.75. 2,75. El siguiente va a ser 1. ¿Qué? 75. 1.75 más 7.25, ¿a dónde llegan? Llegan a 8. ¿Qué? No, a 9. ¿Qué? 25, es 25.
1.20. A ver, ¿de qué distancia van a dar el paso? De la mitad de este. Nos dejan el 8.75 porque Ok. daríamos el paso de 1.25. 1.25. Ajá, entonces llegan a 8. ¿Qué? 75. Muy bien, metros. Aquí están ahora. 75. Bien, y el siguiente paso, ¿de cuánto lo van a dar? Si aquí fue de 1.25, pues el siguiente paso, ¿de cuánto va a ser? Punto Punto 62. 62. Punto 62. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde llegan? 9.375. ¿Cuánto? 9.375. ¿Ok? Bien. El siguiente, vamos a hacerlo uno más. Aquí fue de 0.625, ¿no? Dijeron. El siguiente, ¿de cuánto? Punto 31. 0.31, llegan aquí, etcétera. El siguiente, de 0.155, ¿están de acuerdo? Sí. Y llegan aquí. Y además de que se van haciendo más chiquitos, ese ya fue error mío en el dibujo, porque su tamaño no cambia, es el mismo, pero bueno. ¿Qué pasa? Pues ustedes jamás van a llegar a la pared, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta que jamás van a llegar a la pared? Porque siempre les va a faltar un cachito. Y ese cachito que les falta, no lo van a poder completar porque la regla dice que tienes que dar la mitad del paso anterior. Entonces, siempre vas a estar partiendo entre 2 a estos números. Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Y siempre te va a faltar un cachito para tocar la pared. Entonces, uno diría lo siguiente. El límite, cuando demos infinito número de pasos, es la pared. Aunque no la toquen, se van a acercar mucho a la pared. Bien, queda menos de un minuto. Regresamos con el mismo link, por favor.